Y como siempre damos la bienvenida tanto a nuestro hermano Jesús, que está el día de hoy conectado domingo 7 de la mañana, como también señor, a todas las personas que nos ven en YouTube. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por todo lo que hacen para el Rey, porque el estar conectados y el escuchar una clase no es para nosotros, no es para hacer crecer un canal, no es para que el rating crezca, sino al contrario, es para seguirnos preparando, buscar del Señor y sobre todo conocer más acerca de una vida devocional. Nos habíamos quedado la clase pasada en el tema 2.1, el cual tiene como título La Biblia, un libro extraordinario. Y hemos podido ver a lo largo de este tiempo algunas de las características del por qué consideramos que la Biblia es un libro extraordinario. Vemos que ha sido su asombrosa difusión, hemos visto que ha tenido un impacto sobrenatural en la vida del ser humano y lo que más queremos es siempre ir desbloqueando todas estas características y poderlas atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente y saber que cuando nosotros abrimos nuestro libro tan precioso que tenemos en casa, que son 66 libros, podemos nosotros saber que es un libro que ha pasado por persecución, que ha estado en el rating número uno de los libros más vendidos y sabemos que Dios lo hace un libro especial y sobre todo extraordinario, que es fuera de las bases de lo normal. Sabemos que si fue escrito por Dios, Él permite que sea difundido con amor, que sea su palabra extendida por todo el mundo para que toda la gente conozca que Él es Dios y que Él quiere restaurar esa relación y por eso es que el día de hoy reconocemos que Jesús murió por nosotros y que tenemos salvación gracias a Él. Así que me gustaría que pudiéramos entrar en ese tiempo de oración para que podamos presentar la clase como siempre y retomar donde nos quedamos la clase pasada. Así que cerremos nuestros ojos en ese tiempo y vayamos a orar. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana de las 7 de la mañana de un domingo, Señor. Domingo 12 de agosto, Señor, sabiendo que tú estés con nosotros el día de hoy, sabiendo que todo lo que hacemos nunca es para que un hombre lo vea. No queremos que nunca sea para que nuestros reflectores sean puestos para nosotros, sino al contrario, queremos que siempre el estar conectados y el aprender más de ti sea para glorificar tu nombre, para que toda la honra y toda la gloria te la lleves tú, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en el ser humano. Y nosotros queremos que de la misma forma tú tengas el poder de siempre, Señor, abrir nuestro entendimiento, de siempre depositar la palabra correcta para nuestras vidas en el momento preciso y que nunca, Señor, confiemos en nuestra propia mente, Señor, en lo que nosotros pensemos, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros hacemos, sino que siempre sea un renovar de nuestro entendimiento, sabiendo que tú eres el que pone a trabajar nuestra vida, el que tú pones y dispones de cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Y ayúdanos a siempre, Señor, a estudiar, a analizar las cosas correctamente y que sea tu precioso Espíritu Santo poniendo las cosas que necesitamos escuchar en esta mañana. Te pedimos que tú seas, yo quiero hacerme a un lado como siempre para que tú estés dando la clase, que tu precioso Espíritu Santo la dé y que se entrone de este momento. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy y vamos a retomar en el 2.1 un libro extraordinario con su permanente actualidad donde nos quedamos la clase pasada. Veíamos que su permanente actualidad mantiene el interés del lector. Sabemos que en la literatura un libro puede perder el interés de su público al pasar el tiempo, ya que puede envejecer, se olvida y otras obras literarias toman el lugar de la anterior. En este caso, con la Biblia podemos apreciar que la situación nunca va a ser la misma, porque además de ser un libro que está escrito por Dios, su palabra es inalterada, su palabra permanece para siempre. Podemos apreciar que la situación nunca va a ser la misma, ya que a pesar de ser escrita hace más de 1900 años, la lectura de la misma no hace que dejemos de leerla y que ningún libro nuevo puede tomar su lugar. Al ser un libro de un autor que está vivo, su palabra también es viva y que, como él, permanece para siempre.
Para esto leíamos Hebreos 4:12 y Primera de Pedro 1:25, donde podíamos haber confirmado que la palabra de Dios permanece para siempre. Los años pasan, toda la vida pasa, pero la voluntad de Dios y su palabra permanecen para siempre. El día de hoy vamos a ver el punto B de por qué su permanente actualidad es más que suficiente para poder creer que es un libro extraordinario. Vemos que el día de hoy, en la diapositiva nos dice que satisface las necesidades espirituales del hombre. Todo hombre y toda mujer tiene necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque somos dependientes completamente de Dios. Si fuimos creados a su imagen y semejanza, debemos de saber que somos dependientes de todas las cosas que vemos que están a nuestro alrededor y que pueden ser consideradas como una necesidad espiritual. Vemos que en el mundo pueden existir estudios que puedan sustentar que las necesidades del ser humano cambian con el paso del tiempo. Incluso también podemos decir que tienen parte de razón, debido a la evolución que se ha tenido en el ambiente social, cultural o en el entorno en el cual vivimos. Pero lo más importante que no ha cambiado en las necesidades del hombre es en el área espiritual. Tanto Adán como Eva, como al día de hoy nosotros, tenemos una necesidad espiritual de estar conectados con aquel que nos creó. En este caso, entendemos que es nuestro Dios, aquel que creó los cielos y la tierra y que también nos creó a nosotros como criaturas vivientes, pensantes, con un libre albedrío en el cual podemos nosotros poner si seguimos a Dios, no seguimos a Dios, y si podemos llenar esas necesidades espirituales con Él o podremos llenarlo con un sinfín de cosas que prácticamente no van a poderla llenar, ¿no? En este caso, de lo más importante que no ha cambiado es las necesidades en el área espiritual. A pesar de que incluso existen más variantes de religiones en el mundo, la necesidad sigue siendo la misma. Todo vacío que el mundo siente siempre es absolutamente el mismo que se ha sufrido en toda la historia. La necesidad de llenarlo siempre ha existido y es por esto que la palabra de Dios permanece, para que las generaciones siempre recuerden que el único que puede llenarnos completamente va a ser nuestro Dios. No hay otro, solamente nuestro Dios es aquel que puede llenar nuestras vidas al 100%. Entonces, pues de hecho ahorita me estoy acordando que hay un canto, ¿no? Que incluso se canta en otras religiones, ¿no? Que dice que solo Dios hace al hombre feliz. Todo se acaba, pero solo Dios hace al hombre feliz. Entonces ha sido un canto que por generaciones ha pasado, pero que muchas veces lo toman como juego, pero es realmente lo que está pasando. Es realmente lo que en el ser humano sucede. Trata de llenarlo con muchísimas cosas, pero al final de cuentas siempre va a llegar a la conclusión pues de que prácticamente lo único que podemos hacer y con el que podemos llenar ese vacío emocional y espiritual es con la palabra de Dios, con lo que nuestro Dios nos da para poder nosotros saber que lo que hacemos siempre es en pos de Él, por Él y para Él. Y para eso nos vamos a Efesios 3:14 al 19 y a Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 3:14 al 19 dice como subtítulo, el amor que excede a todo conocimiento, dice la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si está escrito en Efesios, es porque se le fue revelado al apóstol Pablo que estas son las necesidades especiales, las necesidades espirituales del hombre.
¿Por qué? Porque esto se lo iba a poder compartir a la iglesia de los Efesios. Era una de las iglesias que estaba siendo preparada para ser también una de las iglesias insignes, y por eso es que fue puesta en cargo por el pastor Timoteo. Recuerden que el pastor Timoteo fue un pastor joven que tuvo la oportunidad de buscar a Dios y sobre todo de poder extender su ministerio con el respaldo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo único que necesitaba afirmar en esta iglesia era que todas las necesidades espirituales que tuviera la iglesia de Éfeso, tuviera la oportunidad de él llenarlas para que en su debido momento rindiera el fruto que esperaba Dios de esa iglesia. Entonces, si leemos con detenimiento, vemos que toda la plenitud de Dios se va a dar solamente si buscamos el conocimiento pleno en su palabra. No va a ser dado por otras situaciones, solamente va a ser dado para que tengamos plenitud y seamos llenos de su Espíritu Santo. Ahora vamos a Efesios 1, del 15 al 23. Dice la palabra en el subtítulo, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también, yo, en este caso habla Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre de quien se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No dice que aquel que lo llena a medias, no dice aquel que lo llena por partes, por un proceso, lo llena todo en todo. Por eso es que el día de hoy creemos que el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, tenemos la confianza de que el Espíritu Santo obra y opera en nuestras vidas para saber que Él va a satisfacer todas y cada una de las necesidades que tenemos como hombres y mujeres que al día de hoy buscamos tener una comunión con Dios. Es por esto que también vamos a estudiar, además de las necesidades espirituales que llena, su supervivencia sin par, porque si al día de hoy conocemos que fue escrita hace más de 1900 años, podemos nosotros tener la conciencia o la esperanza de que lo que estamos leyendo es una palabra que ha sido mantenida viva. Y como lo habíamos visto, si está creada por Dios, que es un Dios vivo, su, su naturaleza de la palabra de Dios tiene que tener esa misma viveza para que lo que estamos viviendo siempre encaje con lo que está en la Biblia, para que sepamos que no va a cambiar nunca la postura de nuestro Dios en cuanto a justicia, en cuanto a bondad, en cuanto a fidelidad, y pues a pesar de que las necesidades del hombre cambien, tenemos la oportunidad de saber que su supervivencia sin par también lo hace un libro extraordinario. Su supervivencia sin par también tiene una resistencia al transcurso del tiempo. Muchas veces hemos leído o escuchado un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, refiriéndose a lo que alguna vez dijimos que pueda perder el valor con el pasar del tiempo. En el caso de la Biblia, podemos ver que al ser escrita por Dios, siempre va a ser vigente hasta nuestros días, como ya lo habíamos dicho. Lo más impactante que podemos ver de la Biblia es que a pesar de haber sido escrita en una gran cantidad de materiales, que fueron los que más perduraron en su respectivo tiempo,
Siempre Dios proveyó de un material que continuara con la permanencia de su palabra con el pasar del tiempo. La fidelidad con la que fue escrita de material en material no solamente eh, podemos entender que es de una forma cultural pues muy extraordinaria, ¿no? Porque se pudo conservar palabra con palabra. Pero, además de esto, solo pudo ser perfecta gracias al Espíritu Santo, el cual utilizó a todos los escribas que pasaban de un material al otro para que se siguiera conservando, y también utilizó a copistas. En este caso eran los que hacían las copias absolutamente exactas con el mismo punto, con la misma coma, para que siempre todas las copias fidedignas que se produjeran siempre fueran de la manera más exacta, a tal punto de contar letras, sílabas, palabras y párrafos de cada una de las copias de los manuscritos que hoy son reliquias en museos bíblicos. Esto es importantísimo porque si Dios no hubiera permitido que estas personas pudieran copiarlo al pie de la letra, su palabra nunca hubiera sido transcrita, y a pesar de que al día de hoy conocemos que hay muchas traducciones, tanto viejas como nuevas, podemos entender que estas copias han sido permitidas para que el contenido sea lo más inalterado posible, para que su supervivencia siga siendo, pues más allá que un misterio, una voluntad de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios quiere que toda la gente, todo el mundo escuche su palabra. Por lo tanto, podemos entender que si permitió que fuera escrito en un material y transcrito en otro material para que perdurara, que siempre se apegara directamente a lo original. Por eso es que el día de hoy, habiendo muchísimas traducciones, el día de hoy escogemos la Reina Valera 1960 porque se apega directamente a todos los manuscritos que están siendo recuperados, incluso al día de hoy, algunos fragmentos y que sobre todo han permanecido con el paso del tiempo y lo podemos comparar con la lectura que el día de hoy tenemos en la palabra de Dios en la 1960 con los escritos antiguos, los escritos que perduraron hasta el día de hoy y que se encuentran, como decimos, en los museos bíblicos para saber que no cambia la estructura de la palabra de Dios a pesar de haber sido ya transcrita de un idioma al otro, conserva sus aspectos culturales, sus aspectos físicos, sus aspectos espirituales para que no cambie lo que les dijo, en este caso Dios, al pueblo hebreo, al pueblo ya griego, en este caso en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del exilio también en el idioma arameo, sabiendo que lo que Dios quiere siempre va a ser en todo tiempo que su palabra superviva, ¿no? Tenga una supervivencia y que no se vaya la palabra de Dios del ser humano, ¿no? Esto es motivo o razón para quedarnos justamente como los emojis, ¿no? Tener un espíritu siempre avivado para buscar ser más estudiosos, pero siempre estar atónitos a cuando una palabra se asemeja mucho a nuestra vida y que podemos tomarla como literal o como un sentido figurado que puede ser transcrito para nuestras vidas. También ha tenido una resistencia a la más despiadada persecución. La Biblia es una completa sobreviviente a todos los ataques que se han conspirado a lo largo de su escritura, de su estructuración, su traducción y su distribución. A pesar de que algunos ataques hayan logrado su cometido, la historia nos documenta que Dios utilizó a grandes hombres para que la obra no se detuviera. ¿Y cuál es la obra que Dios quiso que no se detuviera? Vámonos a Primera de Pedro 1:23 y el versículo 25. Aquí vamos a entender por qué o qué obra es la que no quiso Dios que se detuviera, por el cual permitió que siguiera siendo un libro el cual tiene una permanencia sin igual y sobre todo que ha padecido persecución, pero también la ha resistido. Primera de Pedro 1:23 y 25 dice la palabra de Dios en el versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con una completa sensación de siempre saber que lo que estamos leyendo es algo que ha permanecido y perdurado durante muchas generaciones, nos da el privilegio de al día de hoy saber que si Dios lo ha permitido es porque Él quiere que sigamos conociendo más de Él. Vámonos también a Marcos 13:31, el cual la palabra de Dios dice. Marcos 13:31 nos dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está hablando de Jesús y que su palabra no va a pasar como quien dice de moda, no va a pasar de solamente desapercibida, sino que va a permanecer para siempre. Proverbios 19:21 nos dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. También podemos verlo en Isaías 48, en el cual la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente. 48 dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Son muchos de estos versículos que al final de todos nos resumen que la permanencia de la palabra de Dios resiste cualquier ataque, pero sobre todo trasciende por generaciones. También ha sido resistente a la crítica destructiva. Como también ya lo estudiamos en el punto anterior, sufrimos persecución desde hace unos siglos hasta nuestros días. La Biblia ha sufrido persecución como ningún otro libro. Además de todos los ataques que han sido físicos, la Biblia ha sufrido de una campaña interminable de desprestigio y de ataques a su veracidad, a su fiabilidad y autenticidad. Esos ataques no van a pasar nunca desapercibidos, ya que mucha gente ha dejado de darle el valor a la Biblia, invalidando o menospreciado el contenido de la misma, aun con leyes de libre pensamiento y de expresión, que en este caso en nuestro México, el día de hoy conocemos que son vigentes. Es por esto que, pues, al tener leyes de libre expresión, no tendría por qué ser censurada, no tendría por qué ser criticada, porque todos y cada uno respetamos lo que son las formas de pensar de todas las corrientes de pensamiento que el día de hoy conocen, que el día de hoy conocemos. Por eso es que pues entramos a un poquito de injusticia cuando pues la crítica destructiva trata de apagar algo que ha perdurado por años, ¿no? Entonces conocemos que en algunas personas sí ha logrado su cometido, pero la misión de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es siempre buscar que la crítica destructiva trate de ser minimizada y trate de ser expulsada de un ambiente en el cual se está buscando que la palabra de Dios perdure para siempre y sobre todo que se distribuya a más personas. Entonces, puede sufrir la falta de credibilidad de lo que nosotros estamos leyendo, tal vez en algunas áreas y en algunas partes, pero siempre nuestra misión es levantar en alto nuestra voz y decir que si lo que nosotros hemos leído ha permanecido hasta nuestros días, no es por casualidad, sino porque Dios permite que se siga teniendo la palabra de Dios en físico para que nosotros veamos que al ser un libro extraordinario puede resistir cualquier crítica destructiva y sobre todo que su contenido va a edificar, no va a destruir el pecado, eso sí, pero lo que no va a destruir va a ser al ser humano íntegro de corazón, al ser íntegro y puro que busca siempre estarse renovando y que su entendimiento siempre sea aún más elevado y extenso para que todo lo que él lea, pues siempre lleve a un fruto digno de arrepentimiento y sobre todo digno de poder compartir hacia los demás, ¿no? Entonces, la literatura moderna siempre se ha encargado de atacar la confianza de los lectores que han puesto su confianza en la Biblia.
argumentando que hay una gran cantidad de errores, mitos y contradicciones, pero Dios se ha encargado de usar la misma ciencia para poder vindicarla y asegurar su veracidad. Como lo hemos comentado en nuestra clase, Dios ha permitido que las modificaciones que ha sufrido al traducirse en diferentes idiomas mantenga siempre el sentido y la intención por la cual se escribió cada palabra. Por eso es que el día de hoy agradecemos tan infinitamente a nuestro Dios porque el contenido permanece inalterado y que contiene su contexto cultural y histórico para que podamos nosotros analizar y leer como si estuviéramos siendo pueblo de Dios en el caso de los judíos, ¿no? Sabiendo que todo lo entendemos como si fuera para nosotros, pero el día de hoy sí es para nosotros, porque somos adoptados por su sangre y por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces, a pesar de tener gran cantidad de opositores, la gran cantidad de errores, mitos y contradicciones que puedan decir que tiene es porque no la han leído. En este caso, yo les decía, de hecho, ayer en la clase que doy en la facultad, que justamente el que puedan pensar que tiene errores, mitos y contradicciones puede llevarnos a una falta de estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos lo que dice antes y lo que dice después de un texto determinado, vamos a poder entender el por qué se escribió y cuando quieran levantarse para decir que puede haber alguna contradicción en la palabra, el contexto nos va a ayudar a saber por qué nosotros estamos escuchando, por qué nosotros estamos leyendo y por qué todo lo que estamos diciendo siempre va a tener una veracidad y sobre todo una conjunción y nunca va a estar contradicha, perdón, eh, podemos nosotros entenderlo que el contexto nos ayuda a leerlo. Por eso es que cada vez que nosotros digamos o que escuchemos que la palabra de Dios se contradice o que puede decir una cosa en un lado y con la otra cosa en otro, podemos nosotros desmentirlo leyendo todo desde un antes, un después y en el mero en medio de nuestro texto que estamos analizando, siempre nos lleve directamente a la verdad. Uno de esos errores o una de esas cosas que pueden argumentar las personas que no conocen de la palabra de Dios puede ser en el caso de que la salvación eh, se puede ganar por obras o no se puede ganar por obras. En este caso, un libro puede decir que no y otro libro que pueda decir que sí. En este caso, entendiendo el contexto y todo lo que está escrito alrededor, entendemos que pues obviamente la salvación no se hace por obras, pero la salvación demuestra que somos libres, que somos cambiados y renovados por nuestras acciones. Esto lo dice el libro de Santiago con todos los demás libros que dicen que la salvación no va a ser por hombres. Pero Santiago pone en claro que obviamente no va a ser por obras que seamos salvos, pero nuestras obras sí van a denotar que somos salvos. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que tener un fruto el hombre y la mujer que cree en Jesús, que cree en el movimiento que Jesús vino a hacer de ser salvos por su sacrificio. Por eso entendemos que no es por obras que lleguemos al cielo, pero nuestras obras sí van a denotar que nuestra vida ha cambiado y que podemos nosotros llegar a una eternidad con Él si así mismo nos lo proponemos en todo tiempo. Siempre Dios va a permitir que todas estas situaciones, estos ataques, pues puedan llegar, pero que no surtan el efecto de tener un desprestigio y sobre todo que destruya por completo lo que Él ha pensado siempre mantener por gran cantidad de tiempo hasta el día de hoy en nuestros días. Entonces, vamos a ver el siguiente punto en el cual vamos a entender su objetiva franqueza. El ser humano, por naturaleza, cuando una persona dice algo, se ha justificado, ha minimizado, resaltado y hasta ocultado cosas, dando razón a algunas corrientes de pensamiento y cancelado a otras que no mueven sus intereses. Es por esto que vemos que a ciertos personajes les dan el beneficio de creerles, como a los científicos, historiadores, biógrafos,
y que sus escritos tienen una fiabilidad muy alta, aún sin saber si la información es 100% real. Y esto es impresionante porque la ciencia siempre se ha detenido a defender ese tipo de corrientes de pensamiento y a esas teorías que pueden presentarse a lo largo de la Tierra, a lo largo del tiempo, pero no tienen la fiabilidad suficiente. Cosa contraria que tenemos en la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, ha mostrado que sus personajes son descritos de una forma objetiva y franca, siempre de forma directa, comprobando todos y cada uno de los hechos que están escritos en la Biblia. Ustedes pueden ver y se pueden meter directamente a los estudios de lo que al día de hoy han encontrado. Podemos ver que ya han sido encontrados al día de hoy de nuestros días hallazgos de dónde pudo haber quedado el arca de Noé, de dónde pudo haber estado el arca del testimonio también, de Sodoma y Gomorra, de la ciudad que fue consumida por azufre y por fuego del cielo. Podemos entender que esa tierra está llena de azufre y que es de forma antinatural que haya tanta cantidad de azufre puesta en un solo lugar. Entonces, el ser tan objetivo y franco en la palabra de Dios siempre va a permitir que toda la información que contenga este libro sea 100% verídica. ¿Por qué? Porque se va a comprobar qué pasó. De hecho, también hay estudios que en los montes más altos de Asia Mayor y de Asia Menor contienen sales y minerales que solamente se tienen en el mar o en una gran cantidad de agua. En este caso, pues como una montaña va a tener agua, pues si al día de hoy conocemos que ningún, al día de hoy, pues ningún nivel del mar, pues está al nivel de las montañas. Entonces ahí podemos también reconocer que hubo un diluvio y que cuando las aguas subieron, pues inundaron y llevaron pues a la muerte a todas las personas que no estaban dentro del arca. Por eso es que al día de hoy conocemos que si es un libro completamente extraordinario, siempre va a ser franco en todo su contenido y que todas las cosas y que todos sus personajes siempre sean tomados con un respeto y con una seriedad para que todo lo que hagamos siempre tenga esa coherencia en nuestra vida. Un ejemplo de esta objetividad son las personalidades, errores y aciertos de apóstoles, logrando ver de una forma objetiva que ellos también eran seres humanos comunes y corrientes antes de ser bautizados por el Espíritu Santo. Para esto, pues si ustedes pueden leerlo en su casita, léanse Mateo 26 31 al 35, Mateo 26, Mateo 26 56, Mateo 26 del 69 al 74, Juan 20 del 24 al 29 y Gálatas 2 11. Todos y cada uno de los personajes de la Biblia que pueden contenerse en el Nuevo Testamento han sido dejados y analizados para que todo lo que estemos leyendo siempre sean personalidades que nos den su objetividad completamente, pero que también sean francos con su mover y su actitud, para que siempre que haya un antes y un después, sea antes de ser impactados por el Espíritu Santo y después de ser impactados por el Espíritu Santo. Porque entendemos que cuando el Espíritu Santo nos impacta, somos unas personas totalmente diferentes y lo que Dios hace en nosotros es exaltar su precioso nombre para que perdure para siempre la confianza en nuestro Dios. En resumen, y para poder terminar el día de hoy nuestra clase, el ser humano desde los tiempos del Antiguo Testamento siempre ha querido regular lo que escucha de Dios, poniendo muchas veces sus intereses antes de consultar lo que realmente piensa nuestro Dios. Nuestra misión como seguidores de Jesús es poder afirmar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, ya que de esta forma evitaremos salirnos de cobertura y lo que conlleva el hacerlo. Todo esto nos va a evitar mucho sufrimiento y siempre nos va a llevar a lo que conocemos el día de hoy como la verdad absoluta
y el refutar que todo lo que está escrito en la Biblia siempre va a ser cierto. Y Dios siempre nos va a invitar a comprobarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros comprobamos que podemos tener una relación con Dios y que Él puede quitar nuestro pecado, que puede quitar tristeza, que puede quitar depresión, es algo que puede ser comprobable y siempre nos va a llevar a hacer las cosas correctamente sin salirnos de su cobertura. Entonces nuestros pensamientos deben ser afirmados y siempre lo que vamos a ver en la palabra de Dios va a ser lo que Dios nos sugiere hacer para que todo nuestro camino no tenga errores y que nos vaya bien en un caminar y sobre todo mantener la esperanza de que al día de hoy conocemos que nuestra salvación está más que cerca por todo lo que vemos alrededor en el mundo. Así que me gustaría poder cerrar este tiempo. Nos quedan 3 minutos prácticamente para que podamos orar, presentarle este tiempo a nuestro Dios y darle gracias porque tenemos un libro que ha permanecido durante muchas generaciones y que al día de hoy conocemos que es un libro extraordinario. Así que vamos a cerrar orando y presentemos este tiempo delante de nuestro Dios. Mi Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permites terminar una clase más, Señor, de este discipulado tan precioso que nos das el privilegio de siempre ir desmenuzando poco a poco, palabra por palabra y con ejemplos claros de que en tu palabra nunca se van a contradecir las cosas. Siempre buscaremos que lo que hacemos, Señor, sea para gloria y honra de tu precioso nombre y queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra vida y queremos entregarte nuestros pensamientos, nuestras fuerzas y saber que lo que estamos leyendo es un libro que ha perdurado por generaciones y que es un libro que queremos siempre respetar y sobre todo llevar a la práctica cada vez que nosotros tengamos un tiempo de comunión contigo. Porque tú siempre nos dejaste lo mejor para esta palabra, para que la palabra de Dios siempre permanezca y que tengamos el privilegio de nosotros llevar este este libro de esperanza y este libro de preceptos y mandamientos que debemos de guardar para que si la gente quiere tener fin a sus problemas, debe de mantener una integridad y una seguridad de que lo que hace sea siempre tener a tu Espíritu Santo cerca. Queremos agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas y queremos darte toda la gloria y toda la honra para siempre, sabiendo que tú eres el único merecedor de todo y que cuando nosotros sintamos que estamos siendo atacados en nuestra fe, siendo atacados en nuestros principios y pensamientos, que vayamos al original y sepamos que Dios creó al hombre recto, aunque aún el hombre busca sus propias perversiones al día de hoy, pero tú nos harás diferentes porque queremos nosotros seguir buscando de ti, seguirnos conectando y tener siempre una comunión en conjunto. Te damos gracias por este tiempo, bendice a nuestro hermano Jesús, bendice a Mario, bendice a Suri, bendice a nuestra hermana Moni y bendice a Emi, sabiendo que al día de hoy están conectados, pero también bendice a las personas que nos ven en YouTube, sabiendo que tú pones tu querer como el hacer por tu buena voluntad y ellos son bendecidos por estas redes sociales que nos permiten acercarnos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, me despido ahora sí de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Les mando en un momento más lo que es la clase, las diapositivas y la clase subida a YouTube. Así que me despido de ustedes. Dios les bendiga, que tengan un bonito día y si van a Restauración Centro, nos vemos primeramente Dios por ahí. Nos despedimos también de los de YouTube. Dios les bendiga y cuídense mucho. Bye.